Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las reacciones que ha causado, el revuelo que ha causado el acuerdo de criterio de oportunidad que se hizo con Simón Bolívar Ureña, alias El Boli, la persona que estaba acusada de trasladar el cadáver de Emely Peguero y que ahora mismo ya está en libertad. Sí, señor. También, señores, la migración ilegal, las medidas y el reforzamiento de la frontera. Además, las declaraciones de la nominada para embajadora en la República Dominicana por Donald Trump de que va a trabajar por los desnacionalizados de la sentencia del Tribunal Constitucional. También reelección, corrupción, retiro de visas. Así que el programa de hoy es muy sustancioso. Bueno, y sobre todos esos temas viene la décima también. Sí, la décima por primera vez hago un resumen de la semana entera porque hubo tantos temas interesantes que no la podía dedicar a uno solo. Bueno, pues regresamos de inmediato con este contenido. En el sonado caso de Emely Peguero, la jovencita, la adolescente que con un embarazo de 5 meses fue asesinada por su novio Marlon Martínez y luego la madre de Marlon Martínez, implicada en el ocultamiento del cadáver y otras cosas bastante macabras. El Boli, ¿verdad? Bolívar Ureña, quien recibió 100.000 pesos de Marlon Martínez para mudar de lugar el cadáver y ocultarlo para que no apareciera, se benefició con el llamado acuerdo de oportunidad. Le quitaron la acusación, está en libertad con el compromiso de testificar y arrojar datos que sirvan para condenar a los acusados principales. Mira, es un procedimiento que es legal, está establecido en el Código Procesal Penal, pero ha recibido críticas por las acciones que tuvo el Boli en este caso, sí, porque lo que él hizo fue grave, o sea, lo que él hizo fue grave. Pero la gente debe entender ese mecanismo de la justicia, ya, que en el ordenamiento jurídico dominicano es novedoso, pero que se usa desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, se usa mucho en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, hay juristas que dicen que se podía hacer un acuerdo con el Boli, pero no retirarle completamente la acusación, que se podía hacer un acuerdo de reducción de pena, por ejemplo, posible, sí, porque lo que él hizo fue ocultar un cadáver, sí, que es pieza fundamental en una investigación, pero además lo hizo en el momento en que estaba medio país buscándolo. Ahora, ¿tú sabes? Entonces, no se puede decir que no es un peligro para la sociedad una persona que es capaz de hacer eso. El verdadero error, en este caso, es de la ley. El máximo de pena para una persona que oculte un cadáver es de 2 años. 2 añitos. ¿Usted sabe lo que es coger un cadáver y esconderlo para encubrir un crimen? 2 años es eso. ¿Es verdad que eso es lo que le toca a Marlon Martínez? Ahí vamos. ¿Qué pasa con este criterio de oportunidad? Que los abogados de Marlon Martínez también podrían solicitarlo y decir que su involucramiento fue el mismo que el del Boli, ocultar un cadáver. Ellos están contentos. Ahora, el que no se salva de 30 años es Marlon Martínez. No, pero es que tampoco debería salvarse su madre. Sí, pero ahí el tema está en la ley. ¿Cómo es posible que se haya puesto una sanción tan leve para un hecho tan grave como ocultar un cadáver? Sí, lo que pasa es que pero eso es lo que ellos deberían juzgarlo por complicidad. Lo que pasa es que... Si es que se determina que hubo un involucramiento más allá también. Habría que demostrar que estaban involucrados en el asesinato. Pero recuerda tú que hubo distracción de evidencia, de videos que se desaparecieron. O sea, hubo una involucración. Que se desaparecieron, un involucramiento mayor. Que Marlon Martínez cogió los videos y se los llevó y además confesó que los vio.
y lo desapareció. Pero fíjate lo que salió a relucir en esa audiencia. Bueno, sacaron la prensa de la audiencia donde se iban a conocer los detalles del acuerdo. Es lógico que el Ministerio Público no quiera que se sepa en esta fase todavía qué cosas ha dicho el boli, pero sí los periodistas tuvieron acceso, aparte de los escritos, y allí se decía que el boli le había confesado al Ministerio Público que en el momento en que Marlene Martínez y Marlon Martínez estaban grabando el video en el que le decían a Emily, entrégate, todo el mundo recuerda ese video, tu familia está muy preocupada, te vamos a ayudar, vuelve a tu casa, que en ese momento que ellos estaban grabando ese video, tenían el cadáver de la niña en el baúl del carro de Marlene Martínez. Vamos a ver esas declaraciones, un extracto, porque duraron mucho hablando, haciendo un papel de malos actores, rogándole a ella que apareciera, que regresara cuando tenían su cadáver en el baúl. Vamos a ver esto. Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas. Por favor. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación, porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, es la novia de mi hijo actual. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso y estamos dispuestos a que la Fiscalía, la Policía Nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, nos pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran, y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar. Ahora, la gente tiene que comenzar a entender el asunto de negociar con imputados. Hay gente que ha cometido hechos graves en los Estados Unidos y se ha beneficiado de un acuerdo así. Por ejemplo, eso se ha visto mucho en juicios contra los capos de la mafia italiana. Sí, claro. Quirino hizo un acuerdo. Sí, exactamente. Quirino hizo un acuerdo. Por ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, un tipo que era el contable de una mafia italiana y lo agarraron y lo dijo todo y él salió libre, pero los capos principales cayeron presos por su testimonio. A ese tipo le cambiaron la identidad y lo mandaron a vivir a otro lado, con otro nombre, en fin, para protegerlo, para que no lo matara la mafia. Pero eso se usa y hay que acostumbrarse a eso. Eso no es malo. Lo que se necesita, aquí hay muchas cosas que hay que reformar la ley, y una es esa sanción tan suave para una persona que esconde un cadáver. Claro, ese es uno de los elementos, pero también ahora hay que preservar la vida del boli, porque si lo que él va a decir es tan importante que ameritaba ese criterio de oportunidad que le aplicaron, su vida puede correr peligro también. A él hay que cuidarlo mucho por 2 cosas. Y de que se vaya y salga huyendo también. Para impedir que se desaparezca él mismo y para impedir que lo desaparezcan del mundo los que van a ser afectados por su testimonio. Pero por eso es la crítica a que le levantaran todo tipo de medidas de coerción, porque a lo mejor él no tenía que estar preso en la cárcel después del criterio, pero sí un impedimento de salida, por lo menos, de medida de coerción. Eso sí creo que lo tiene. No, él no tiene se extinguió la acción penal en contra del boli. Extinta la acción penal en contra del boli. Él no es un imputado en este caso. Bueno, uno no conoce los términos del acuerdo con el Ministerio Público, homologado por una juez, pero supongo que el Ministerio Público no habrá sido tan tonto como para dejarle todas las puertas abiertas. Tiene que tener condiciones, sobre todo en sus movimientos. Tiene que tenerlas. Si no es así, sí es una barbaridad. Mira, y hablando de movimiento y de impedimentos de salida, también fue detenido esta semana el hermano de Marlene Martínez, tratando de salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Lo detuvo la Interpol y él es uno de los acusados de complicidad también en este caso. Que se dice que el boli fue el que dio los datos, pero él también será muy probablemente acusado
de ocultamiento del cadáver, por lo tanto, va a tener una pena suave también, porque es lo que dice la ley. Bueno, 2 años máximo. Así mismo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, señores, y cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de la migración, los controles que quiere establecer ahora el gobierno y las declaraciones de la nominada como embajadora para República Dominicana por el presidente Donald Trump. Esta misma semana. Esta misma semana. Ciertamente, la migración de haitianos en la República Dominicana desborda las posibilidades, es excesiva. Lo que no es correcto es el enfoque de querer hacernos creer que ellos tienen una conspiración, que nos van a matar a todos los dominicanos, que todos los haitianos son unos criminales. Vi a una persona tuiteando que en Chile, que los haitianos que llegan allá indocumentados o con trampas en su documentación, nadie dice que tienen un propósito ni un plan para apoderarse de Chile. Se van a donde se pueden ir porque Haití es un fracaso como país. Y la gente está desesperada y se quiere ir de ahí. Eso es la realidad. Ahora, ¿cuál es la raíz de la masiva inmigración a la República Dominicana? Que a muchos empleadores les gusta la mano de obra barata, la mano de obra sin pagar seguridad social, la mano de obra sin límite de horario, la mano de obra de gente que vive en la obra, por lo tanto están disponibles 24/7 sin que eso signifique un peso más para ellos. Y eso es lo que atrae a tantos haitianos a la República Dominicana. Sí, que aquí hay trabajo para ellos. Y esos empleadores lo que hacen es evitar la contratación de dominicanos porque a esos les tienen que pagar, les tienen que dar seguridad social los tienen que liquidar y los tienen disponibles botan. solamente las horas de trabajo que dice la ley. Eso es todo. Lo grave es que entre esos empleadores, uno de los principales es el mismo Estado Dominicano. Hasta ahí llega la hipocresía en esta sociedad. Ahora, hubo empresarios, por primera vez vemos eso, sí, que empresarios esta semana están haciendo un planteamiento correcto que dicen porque eso sí están claros en eso, el problema está en la contratación de esa mano de obra. Y por eso respaldaron unas declaraciones del ministro de Trabajo, Monchi Fadul, que sin embargo no apunta tanto a eso. Monchi Fadul dice que la justicia tiene que ser más severa con los empleadores. No es cuestión de severidad, es aplicar la ley. Sí, que nunca se ha aplicado. Exactamente. Exacto. El Código de Trabajo aquí establece el 80-20, o sea que por cada 100 empleados, 80 tienen que ser dominicanos y 20... ¿Y a quién le corresponde eso? Y 20 pueden ser extranjeros. ¿Y a quién le le corresponde perseguir eso? No es al mismo ministro de Trabajo. Exacto. Es a él que le toca. Nadie lo supervisa, nadie lo persigue. Cuando eso no ocurre así, nadie. Entonces eso es una ley que está ahí muy bonita, sí, pero no se cumple. Entonces ahora dice Monchi Fadul, el ministro de Trabajo, que él apoya que haya sanciones. Pero él no puede apoyar, él tiene que hacerlo. Él es el que tiene que supervisarlo. Sí, el Ministerio de Trabajo debería ir a cada fuente de trabajo donde están los indocumentados a requerir papeles, venga acá, dígame, identifíqueme a esos que están trabajando ahí. Claro. Entonces él dice que él apoya en lugar de hacerlo. Claro. Vamos a ver lo que dice. Y la Dirección de Migración someter a los que encuentren que tienen contratado de mano de obra ilegal. Exactamente. Porque, óyeme, lo de la ley del 80-20 es 20% de extranjeros, pero legales, no ilegales. Exactamente. Entonces, si Migración encuentra que tienen contratado mano de obra ilegal, tiene que someter al que lo tiene empleado. Claro. Pero eso no pasa pero aquí. El que tiene que hacerlo dice que él apoya al que lo haga. Ajá. Lejos que vamos a llegar así. Vamos a ver lo que dicen estos representantes del empresariado. Ahí están Félix García y quién más. Aquí tenemos las reacciones de varios legisladores apoyando que se haga esa medida. Lo que dijeron Félix García, sí. Exactamente. Lo que dijeron los empresarios es que me parece muy sensato de parte de ellos, sí, es que tienen que estar dispuestos a ganar menos. Claro. Que ellos mismos tienen que estar dispuestos a ganar menos
y que se contrate como establece la ley. Aquí han desviado tanto el tema de que a una conspiración y una fusión y una cosa, que ahora es cuando se está tratando el meollo de la cuestión, que es esa. Esa es, y ahí está el problema, pero ahí está la solución. Vamos a ver lo que dicen los legisladores. Lo que el Estado tiene que procurar es mayor rigurosidad a la hora de perseguir. En todos los países que tienen controles migratorios, que es una tendencia mundial, sencillamente hay controles para evitar precisamente que se queden sin empleo los nacionales. Nosotros los dominicanos lo que tenemos es que saber que la ley hay que cumplirla y que el que no cumple la ley hay que sancionarlo. Lo que hay es una sanción de 6 salarios a 12 salarios, y no individual, sino en conjunto. O sea que no es una sanción que en cierta medida produce ningún tipo de temor. Entonces yo creo que hay que crear con mayores sanciones a la violación de eso, porque si hay que también intervenir y paralizarle las empresas, que se paralicen. Muy bien, que se paralice. ¿A quién le toca eso? Ajá. Miren, Exacto, no lo que hacen. dicen los legisladores es correcto. Es correcto. Eso lo hemos dicho nosotros desde hace muchísimo tiempo, en este programa y en el día, que los países que de verdad tratan de controlar la inmigración de indocumentados se van a los empleadores. Claro. Eso se cae de la si mata. en Estados Unidos encuentran una factoría llena de ilegales, cierran la factoría. Claro, por supuesto. Aquí deportan a los ilegales, pero no cierran la empresa. No, que sigue. Que al otro día vuelve y contrata la misma cantidad para sustituir a los que se fueron. Exactamente. Mira, ahora se comenzó esta semana a aplicar las medidas que anunció el presidente Medina, aumentando el número de soldados que cuida la frontera, 900 soldados más, pero sobre todo una cantidad de equipos. Primero con tecnología, con drones. Fui a los actos en que la cúpula militar del país, el ministro y los comandantes de todas las fuerzas, posesionaron a los nuevos soldados, llevaron la tecnología, llevaron muchísimos vehículos, en fin. Y hubo actos en 3 provincias fronterizas: Independencia, Elías Piña y Dajabón. Presencié los 3 actos. Me impresionó positivamente. Por ejemplo, el asunto de los drones, eso va a ser eficiente. Una frontera es una línea dibujada en un papel, porque en el terreno de los hechos usted no puede poner un soldado cada metro a cuidarla. Sin embargo, esta tecnología de los drones multiplica por centenares la vigilancia que pueden hacer los soldados. Hay diferentes tipos de drones, pero hay unos que vi funcionando que tienen cámaras con visión nocturna, bastante autonomía de vuelo, y además las cámaras tienen un alcance de 10 kilómetros y graban, tienen ubicación también de coordenadas. Automáticamente, cuando enfocan un punto y hay un movimiento ahí, te dicen qué punto es ese. Latitud, longitud, las coordenadas exactas para llegar a ese punto. Y por lo tanto, las patrullas entonces llegan directo ahí. Pero que eso está muy bien, eso Sí. está excelente que haya ese tipo de vigilancia. Pero estemos claros en una cosa: la mayoría de los ilegales que entran por la frontera no entran raneando por una loma en mitad de la noche. Entran por el paso fronterizo pagándole dinero a un guardia. Sí, pero también... Y ahí no hay dron que valga. Pero también entran de otra manera. Yo ahí en la frontera hablé con muchas personas, incluyendo a varios colegas que ejercen el periodismo allá. Y hay un dato coincidente. Muchos entran de noche por puntos no vigilados y tienen a dominicanos traficantes que los van a buscar y son los que lo conducen de noche por el territorio de esta parte. Eso es lo que en México llaman coyotes. Ajá. Aquí, ¿tú sabes cómo le llaman? Poteas. Yo no sé por qué Poteas. no sé por qué le dicen así, pero le llaman poteas a esos individuos.
conversé con varios oficiales y me han contado que generalmente cuando ellos los sorprenden, los haitianos tienen un comportamiento dócil, ¿no? Bueno, nos sorprendieron. Vamos para atrás y mañana volvemos y lo intentamos. Bueno, sí. Pero los detienen y dicen, bueno, está bien. Dice que cuando agarran a los poteas dominicanos, los inmigrantes generalmente no conocen el territorio de aquí y se quedan ahí esperando que los agarren. Pero hay mucha gente que hace mucho dinero traficando con haitianos por ahí, dominicanos, ¿eh? Entonces... Bueno, hace poco el periódico El Día sacó un reportaje con un ex miembro del ejército que le dio unas declaraciones diciendo que él hacía 10,000 pesos diarios. Entonces, sí. Imagínate tú, para un guardia que lo manden a hacer 10,000 pesos diarios a la frontera, sí. ¿Cuánto es eso al mes? Exactamente. O sea, él se ganaba sus 100,000 pesos limpios al mes. Es como un tráfico de drogas. No más, ¿qué pasa? 300. Las tentaciones son grandes. Ahora, ¿qué sucede? 300,000 pesos al mes. Claro. Ahora, ¿qué? A una persona que tiene un sueldo de 8,000 o 9,000 pesos. Mira, por ahí me enteré también allá en la frontera que cambiaron a prácticamente todo el personal que cuidaba antes la frontera, que son nuevos los 900 que fueron nuevos y los que sustituyeron a los que estaban antes también. Hay un personal nuevo en la frontera. Claro. Bueno, la medida más importante es evitar que se vendan. Entonces, que se corrompan los guardias que están ahí. Déjame decirte que con lo de los drones quiero agregar un dato. Hay unidades acuáticas, hay embarcaciones de la Marina de Guerra en los 2 puntos marítimos de la frontera. Y dentro de las embarcaciones van drones, lo cual aumenta muchísimo la eficacia de la vigilancia por mar, porque la embarcación está ahí en el nivel del mar, pero los drones suben y hasta cualquier yolita, por lejos que ven, la detectan y ahí va derechita la embarcación y los intercepta. Ya en los primeros días han agarrado varias yolas de haitianos tratando de llegar a territorio dominicano. Entonces, eso es eficiente. Una cosa positiva fue que en los actos que hicieron con los soldados en Jimaní, en Elías Piña y en Dajabón, el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, habló en los 3 actos y en los 3 actos indistintamente se fueron turnando los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada y también el director de la policía. Y todos hablaron exhortando a los soldados a cumplir con su deber, diciéndoles que ellos son los responsables de la integridad del territorio y todo eso, pero al mismo tiempo les decían que sin maltrato. Me gustó, porque si se aplica la ley como se debe aplicar y si lo hacen con sujeción a los derechos humanos, el trabajo es perfecto. Ojalá que las palabras de la cúpula militar a los soldados hayan sido bien entendidas. En uno de ellos, no recuerdo ahora cuál fue específico, dijo que si hay una situación en que, por ejemplo, un par de soldados se vean frente a un grupo grande y haya una situación, que primero llamen a sus superiores para que les digan lo que van a hacer. En fin, pusieron énfasis en la obligación de respetar los derechos humanos de las personas que ellos intercepten. Mira, a propósito de derechos humanos, esta semana tocó la entrevista que hace el Senado a los nominados por el presidente para embajadores. Pero quiero agregar algo antes de llegar ahí. Otra cosa positiva fue que el ministro de Defensa, en su discurso, hizo una exhortación a los empresarios de la zona fronteriza para que contraten a dominicanos y sobre todo que no contraten a inmigrantes indocumentados. Porque esa es la raíz. Qué bueno que esos jefes militares, primero, no han comprado el discurso de odio, ni mucho menos lo están divulgando, ni transmitiéndoselo a sus subalternos,
sino que además están entendiendo la realidad del problema y están diciendo no contraten dominicanos, y sobre todo no contraten indocumentados. Pero mira, ahora que tú mencionas eso, y por qué decía yo que lo más importante de todo es evitar que se vendan, no solamente los guardias, sino también los que participan de toda la cadena, porque esta semana hubo una denuncia de que en las oficinas del plan de regularización en Asua estaban cobrando un peaje a los haitianos que iban a regularizar su situación de 1,000 pesos. O sea, 1,000 pesos aparte de lo que le pueda costar el proceso, que no es gran cosa. Un individuo que vive de cortar caña, de plantar arroz, un haitiano indocumentado, ¿de dónde va a sacar 1,000 pesos? Entonces, el problema más grande es ahí, que está en la corrupción de cónsules. Bueno, entonces ahí está. En la corrupción de personal de migración, en la corrupción de guardias en la frontera. Mira, a eso iba. La contradicción de fondo que hay en todas estas medidas es el nombramiento del señor Boció como cónsul, un traficante de haitianos indocumentados, que me dicen los colegas periodistas de la zona fronteriza que no es poco el dinero que ha hecho en ese negocio, que se ha hecho un hombre muy rico traficando con indocumentados haitianos. Y es el cónsul. Y que fue agarrado con las manos en la masa y el presidente lo nombra y después lo juramenta. ¿Y el mensaje cuál es? Mira, ahí no hay dron que valga. Exactamente. Ahí no hay dron que valga, porque el que entra con una visa falsa que le da a un señor así, el dron no sabe si esa visa es falsa, no es falsa, si tuvo que pagar, si no tuvo que pagar, el dron no sabe eso. El cónsul Boció es responsable de muchos miles de haitianos que están aquí. Muchos indocumentados, como los que él estaba entrando personalmente cuando fue sorprendido con la mano en la masa por el ejército. Sí. Pero también con visas que ha dado porque él ha sido cónsul antes. Y rompió todos los récords de cantidad de visas. Se vendían en Haití. Y entonces, ante la situación escandalosa, eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Sí. Ante la situación escandalosa, primero, oye, ¿con qué mano de seda que lo tratan? Porque es miembro del Comité Central. Sí, le pusieron un límite. Usted no puede dar más de tantas visas, de lo cual se rió porque le pusieron cuotas por consulados. El de Ansapit, no puede dar más de tantas visas. El de Puerto Príncipe, tantas. El de Cabo Haitiano, tantas. Y él las vendía en todos los demás territorios y como quiera seguía rompiendo todos los récords de cantidad de visas. Y esa persona es nombrada cónsul en este momento. ¿Pero qué es esto? Entonces, ese es el principal sabotaje a las medidas del presidente. Que se lo hizo él mismo. Sabotaje hecho por él mismo. Por la credibilidad que necesitan los soldados. Esos soldados que van nuevos ahora a la frontera. Tienen que creer en lo que están haciendo. Y ese no es el mejor ejemplo para que crean. No, ni el mejor mensaje. Bueno, con lo del tema de el nombramiento de la nueva embajadora que nominó Donald Trump para la República Dominicana, la sustituta de Wally Brewster. Esta semana fue la audiencia en la que los senadores, una comisión del Senado, entrevista a los postulados para ser embajadores. Y allí la nueva embajadora, que probablemente sea ratificada, porque a casi todos los diplomáticos que designa el presidente se los ratifican. O sea, muy raras veces el Senado les rechaza a alguien, pero los entrevistan para ver cuáles son sus intereses. Y allí varios de los senadores le preguntaron a ella sobre los desnacionalizados de la sentencia del Tribunal Constitucional y ella hizo un compromiso. Nuestro canciller no es un diplomático, es un político que a cambio de unos votos que aportó para que Danilo ganara, entonces lo pusieron de canciller. Nunca se debería poner como canciller a una persona que no es un diplomático. Le preguntaron. Él mismo dijo que él no había leído esas declaraciones y como quiera respondió. Y como quiera opinó. Bueno, vamos a ver. Tenía que haber dicho, entonces no puedo opinar. Claro. No, él se lanzó a decir lo siguiente. Tendremos que edificar correctamente y adecuadamente a la señora embajadora en su momento, pero entendemos que
República Dominicana es un país soberano, que evidentemente no acepta injerencia de ningún otro país. Nosotros hemos reiterado que aquí no hay apátrida, que aquí es un país que se rige conforme a la Constitución y a la ley dominicana, y que nuestro compromiso es hacer cumplir la ley y nuestra Constitución. Cada país tiene el derecho de manejar su estado migratorio en la forma que entienda más conveniente. Entonces, él dice que este país es soberano y que ningún gobierno ni nadie se puede meter en lo que hagamos aquí. Bueno, eso es verdad. Pero... Bueno, no. Te voy a decir por qué. Los tratados internacionales están por encima de las leyes internas de los países. Eso es un principio claro, pero, del derecho internacional. Pero son ratificados por la República Dominicana. Por eso es que tienen validez. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señores, después de que Adolf Hitler, que llegó en el poder en el 33, en septiembre de 1935, propició las leyes de Nuremberg, que era la que denacionalizaban a los judíos que eran alemanes, y los desnacionalizó con retroactividad, como hizo aquí el Tribunal Constitucional, que lo tiró hasta 1929. Entonces, hasta antes de Hitler lo tiró. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 1947, unos años después de que Hitler hizo eso, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, pero no se quedó en una declaración, sino que inmediatamente se hicieron cónclaves internacionales con la participación de casi todos los países del mundo para convertirlos en tratados para la protección de los derechos humanos. Todos los países que firman un tratado internacional están cediendo soberanía. De eso se trata, porque se trata de eso para que un dictador no pueda decir: ¿cómo que yo no puedo torturar gente en la cárcel? ¿Cómo que yo no puedo matar ni perseguir? No, pues yo no firmo, aquí las leyes de nosotros son las que valen. Para que nadie pueda hacer eso, los tratados internacionales son vinculantes y consisten en ceder soberanía en ese sentido, para lo bueno, por supuesto. Entonces, el canciller nuestro desconoce, parece, toda esa cosa, y sin tener idea de eso, dice: no, porque aquí somos soberanos. Señores, lo que no van a hacer es una invasión aquí, pero le van a reclamar al país por la violación de los derechos humanos, y se la van a estar reclamando mientras eso esté vigente. Claro. Y lo van a hacer con razón. Porque una cosa son los indocumentados que no tienen que estar aquí y que hay el deber de devolverlos a su país sin maltrato, sin maltratos. Otra cosa es lo que nacieron aquí bajo constituciones que decían que si nacían aquí eran dominicanos, y una sentencia retroactiva, ¿verdad? Lo cual es una crueldad contra esas personas, con un argumento muy débil, los que defienden eso. No, pero ellos no quedan apátridas porque la Constitución haitiana dice que ellos también son haitianos. Es decir, como si nosotros pudiéramos admitir que aquí tiene vigencia la Constitución de Haití. Los mismos que dirían: ¿quieren poner aquí en vigencia la Constitución de Haití? ¡Horror! Esos son los que abogan por eso. Que proclaman aquí la vigencia de un artículo de la Constitución haitiana. ¿Qué tenemos nosotros que ver con lo que diga la Constitución de Haití o de la Cochinchina? Es la nuestra. Y se violaron las constituciones pasadas nuestras. Esa es la verdad. Aquí hay que controlar la migración, es desbordante. Hay que tratar de devolver a Haití los que están indocumentados. Hay que cuidar mejor la frontera como lo han comenzado a hacerlo. Ahora, el problema está en la oferta de trabajo para los indocumentados. Y el primero que tiene que disciplinarse en eso es el Estado, que es el principal contratante de haitianos indocumentados hasta el día de hoy. No estamos hablando de tiempo pasado, no, hasta hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el retiro de las visas a los imputados por el caso de Brecht. Y reelección. Y reelección. Y reelección. Esta misma semana
el periódico El Nacional dio la primicia esta semana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le retiró el visado a 13 de los 14 imputados por el caso de Brecht, porque a uno de ellos ya se lo había retirado, que era Ángel Rondón. Se lo retiró a los otros 13, lo cual incluye a varios legisladores y exlegisladores. Y miembros del comité político. Sí, entonces, naturalmente, el gobierno de los Estados Unidos no acostumbra a informar esas cosas. Ellos lo hacen. Pero parece que había mucho interés de que se supiera. De que se filtrara. Y lo filtraron, pero lo filtraron ellos. Yo tengo toda la información. De la embajada salió. El Nacional cita una fuente de todo crédito, ¿verdad? Y esa fuente es real. Y esa fuente está en la embajada. Y lo hicieron saber. Lo colaron, lo filtraron. Después hubo una confirmación también por una fuente, pero ya una confirmación en el mismo periódico El Nacional. Pero algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que son funcionarios importantes, también estaban al tanto y se lo confirmaron a varios periodistas. Sí, lo que se publicó es verdad. De manera que no les quepa duda de que es así. De que es cierto. Bueno, hay de los legisladores que están encartados, que son varios en el caso de Brecht, han dicho que ellos no tienen conocimiento de que le hayan retirado ningún visado, lo cual es posible. Vamos a ver lo que ellos dijeron. Particularmente entiendo que cualquier país puede tomar la determinación de que un ciudadano de otro país entre o no entre. No, absolutamente ninguna, no tenemos ninguna, por tanto, hasta ahora no es más que una especulación. Yo no tengo ninguna información, no tengo tampoco ningún interés de recabar o confirmar o no, porque te digo y te repito, no es algo que a mí me atormenta, pero no me puedo referir a algo que ya desconozco y que no es mi competencia tampoco, porque eso no, son facultades establecidas. Hasta que no haya una situación oficial, nosotros no podemos opinar sobre eso. Bueno, efectivamente es así. Estados Unidos tiene que tener, el gobierno, mucho, pero demasiado interés en informar oficialmente que quitó una visa y en decírselo al que se la quitan, pues no se lo tienen que decir. Ellos no hacen eso prácticamente nunca. Aquí se ha visto un caso, el del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que fueron a su oficina y le dijeron, le quitamos la visa. Pasa el pasaporte. Y si mal no recuerdo, fue él que lo hizo público. Sí, pero se lo dijeron a él en su oficina personalmente. Fueron a comunicárselo. Creo que eso no tiene precedentes. Ni ha sucedido después tampoco. Ahora, generalmente, cuando ellos le retiran la visa a una persona, esa persona se entera cuando trata de viajar a los Estados Unidos y en el mostrador de la línea aérea del país donde va a embarcar, ahí usted sabe que usted tiene que entregar el pasaporte, solo lo chequean y ellos tienen la información. Entonces ahí le dicen, señor, lo siento mucho, pero su visado no está vigente. Sí, yo tengo visa. No, a usted se la retiraron. No puede viajar. Entonces se enteran en ese momento, regularmente, eso es lo más común. De manera que es muy posible que sea verdad lo que dicen los legisladores que han dicho, no, a mí no me han informado nada, no es que no se lo tienen que informar. No se lo tienen que comunicar. Pero cuenten con que es así. Sí, y ellos podrían viajar con su pasaporte oficial de legisladores, pero recuerden que no todos son legisladores. Víctor Díaz Rúa no es legislador. Exacto. Andrés Bautista no es legislador. Sí. Entonces, hay algunos que la medida sí los afecta de manera inmediata. De todas maneras, dudo que los que pueden ir con un pasaporte oficial vayan. Se arriesguen a comprar un pasaje. Exactamente. Ahora, uno se pregunta, mucha gente goza con esto, porque como aquí hay absoluta impunidad, la gente dice, bueno, por lo menos tuvieron alguna consecuencia. Bueno, pero es una consecuencia muy pequeña para lo que han hecho. Exactamente. Y hay que preguntarse. Sí, porque en el mundo hay más de 200 países, que tú no puedas ir a uno, no es la gran cosa tampoco. Exactamente, por importante que sea. Exacto. Pero uno se pregunta, y ellos entonces se limitan a sí mismos
por los que han sido sometidos por la justicia dominicana. Se limitan a eso nada más, porque ellos saben, mucha gente que está ahí, que no está sometida. Le retirarán la visa, eso es difícil saberlo. Sobre todo porque el acto de corrupción supremo, internacional, masivo de la Odebrecht confesó que pagó sobornos aquí para que le aprobaran los proyectos para ellos hacer su negocio. Y esos proyectos no se aprueban con 5 manos levantadas, que los legisladores son 4 o 5, ¿no? Entre los imputados. No es con 3 manos en una cámara y 2 manos en otra, es con la mayoría. Entonces, ¿cuántos más recibieron sobornos? La justicia dominicana no lo va a averiguar ni le interesa. Pero allá sí. Y una de las cosas que se revelaron en la información que publicó el periódico El Nacional fue que hay un fiscal especial designado en los Estados Unidos, eso no se ha informado oficialmente, designado en los Estados Unidos para darle seguimiento al caso en la justicia dominicana. ¿Tú recuerdas esa visita que hizo Jean Alain Rodríguez hace varios meses a Estados Unidos? Al secretario de Justicia. A Washington. Fue a Washington. Que es el procurador allá. Exactamente. Y las fotos que salieron de esa reunión, la cara que tenían Jean Alain y Laura Guerrero Pelletier, era, es del que le han dado un boche. Así, chiquitico. Sí. Así. Mira, hubo otro tema esta semana. Es una pena que nuestra soberanía no sea aplicada para hacer justicia. Claro. Y tener que estar cogiendo boche por allá. Hubo otro tema que también causó mucho revuelo esta semana y que lo seguirá causando, y son las declaraciones de Roberto Rodríguez Marchena, el ministro de Comunicaciones de la presidencia, porque digamos que es la persona más cercana al presidente que hace una declaración de este tipo, diciendo que el presidente Danilo Medina es el que garantiza el triunfo en el 2020. Él dio una entrevista en un programa de televisión de Teleradio América y entonces, bueno, ahí él dijo que el pueblo así es que lo piensa y que el pueblo tiene razón, que él es el que garantiza el triunfo para el 2020 y ya tú sabes cómo cayó esto en el ámbito leonelista. Es evidente que en el discurso del 27 de febrero el presidente lanzó su campaña reeleccionista. Eso nadie lo pone en duda en ningún sitio, y menos en el PLD. Y ya ustedes saben cómo eso ha encendido por dentro el PLD. Ahora no se puede reunir el comité político. Bueno, de hecho, tenían reunión esta semana y la tuvieron que suspender. La tuvieron que suspender, porque Leonel Fernández tiene que estar pataleando a todo lo que da. Pero se ha demostrado que esos políticos, y me refiero a Leonel Fernández, a Danilo Medina y con ellos todos los demás, ninguno es líder nada. Es líder el que firma los decretos, los contratos y todo ese tipo de los negocios, el que esté de turno. Y Leonel Fernández ha sido aplastado en el comité político, ya en más de una ocasión. Recuerden el discurso aquel, yo soy el guardián de la Constitución. Sí, pero fue aplastado no solamente en el comité político. ¡Firmes! Fue aplastado en el Congreso. Sí. Porque sus propios legisladores terminaron votando. Dijeron firmes y se pusieron un broche que decía firme. Y nosotros dijimos, van a firmar. Ahí dice firme, van a firmar. Y firmaron. Algunos se han quedado del lado de Danilo. Sí, bueno, pues la conveniencia, claro. Entonces, le van a pasar un rodillo. ¿Qué pasa? Ellos están confiando mucho en que la oposición tiene poca fuerza, lo cual es verdad, porque no han sabido aprovechar, incurriendo en prácticas cuestionables también. Ahora, a muchos periodistas les preocupa porque entonces habrá una división. Y no es lo mismo el PLD con todos los PLDistas que sin una parte. Pero aparentemente Danilo confía en que sin Leonel él va. Leonel va a ser candidato. Si no lo puede hacer del PLD, como ahora se ve muy difícil que lo sea, ahora se ve, yo no sé mañana, pero ahora se ve muy difícil. Pero si no puede serlo, no duden ustedes que vean una candidatura de Leonel Fernández
con el Partido Reformista, con el PQD, con la Fuerza Nacional Progresista. Pero no es lo mismo que ser candidato del PLD. No, pero por supuesto. Y entonces van a ver a Miguel Vargas, que acaba de decir que el PRD va solo. Eso es simplemente para posicionarse y cotizarse. Claro. Ya ustedes verán al PRD otra vez. Sí, claro, porque si se pone a anunciar desde ahora que él apoya la reelección. Fue Víctor Gómez Casanova, claro, que metió la pata. Bajan el caché. Que dijo que iban a volver a apoyar. Bajan el caché. Y le enmendaron la plana simplemente porque eso le baja la cotización. Claro. Pero va a ir aliado a Danilo si Danilo va y ¿quién tiene duda de que va? Claro. Y va a ir por el PLD. Entonces, esa es la situación. Por eso no se puede reunir el comité político porque se van a matar ahí. Pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la semana resumida en décimas. Esta misma semana. Bueno, tantos hechos importantes que tuvimos que hacer un resumen en décima de tantos acontecimientos importantes en la semana. Y dice lo siguiente: se celebró esta semana el Día de la Mujer y hubo aquí que padecer discursos de filigrana, frases bellas pero vanas y una historia repetida. Otra víctima caída que denunció a su agresor y aquel vil maltratador fue al fin su feminicida. Reforzaron la frontera con tropa y tecnología y esto bien controlaría a los que vienen de afuera. En las arengas que diera la cúpula militar se recomendó cuidar el terreno fronterizo y una advertencia se hizo: hacerlo sin maltratar. Desborda la inmigración y es acción obligatoria en la línea divisoria poner preventiva acción. En toda esta situación, de lo que en verdad se trata es el lucro de hacer plata, así que hay que controlar el afán de contratar la mano de obra barata. Hay que apretar las empresas, mas resulta que el Estado contrata indocumentados porque también le interesa. Y el haitiano que atraviesa la línea quizás oyó que el presidente nombró cónsul a un gran traficante y ante un caso semejante se entusiasmen con voció. La próxima embajadora aquí ha motivado un lío, pues desciende de judíos y los derechos valora. Nuestro canciller ignora que no hay poder soberano para derechos humanos, transgredir y pisotear, y que es fuerza respetar a extranjeros y a paisanos. Washington dejó sin visa de Odebrecht los imputados, un mensaje dedicado a una justicia sumisa. Pero es débil la premisa, pues no es suficiente un boche. Eso les pasó de noche y muchos cómplices faltan, pues al erario lo asaltan y luego salen en coche. Según Rodríguez Marchena, garantiza el presidente el triunfo en el 2020. Esta frase mal le suena y amenaza la melena de un insistente león, pues se nota en la expresión que ya el tiburón podrido con especias lo han ungido y ahora sabe a salmón. Seguirá el reeleccionismo, pues Lionel también lo es, igualito que otro ex, Hipólito, que es lo mismo. Nos acecha el continuismo artero e irresponsable, que es tragedia interminable en nuestra historia azarosa, para la patria costosa y de infortunios culpable. La ominosa reelección le trae a la sociedad injusticia, impunidad y la fatal reelección. Y si aquí la población no acierta a reaccionar, no nos vamos a librar de la más vil cleptocracia y es a la misma desgracia donde iremos a parar. En caso de que se dé la trama reeleccionista, Lionel puede coger pista con la FNP, Reformista y PQD, pero a Vargas Maldonado, con todo y que ha declarado que se va solo en el 20, lo veremos nuevamente al danilismo adosado. Por eso es que el comité ya no puede sesionar, pues se trata de evitar que el presidente le dé
otro nuevo puntapié al aspirante de al lado, como un golpe reeditado para que se ale las greñas, como Balaguer a Peña. El camino está cerrado.